días, que tengas un excelente comienzo de semana, que cada día de esta semana seas bendecido en abundancia. Hoy quiero compartirte una palabra de lo que el Padre ha depositado en mi corazón y le puse como título Fe. Fe, una palabra pequeña, pero que si la tenemos en Dios es poderosa. Creer antes de ver que ocurran las cosas. Hay un versículo en la Biblia que dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero hoy quiero hablarte de la fe si no tiene obras. Porque dice que si la fe no tiene obras, es muerta. Es decir, no solamente hablar de la palabra de Dios, decir lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios hizo, sino también ser hacedor de la palabra, aplicar lo que nosotros estamos hablando, que podamos hablar, predicar desde el amor de Dios, que ese amor se vea reflejado realmente en nuestras acciones, en nuestro caminar diario. En el libro de Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué diré esto? Porque la fe y las obras van juntas. No podemos decir creo en lo que Dios dijo y ahí nomás me quedo. No, es creo en lo que Dios dijo, pero también acciono. Cuando la fe no tiene obras, es muerta. Solo hay fe, creemos, pero ahí nomás nos quedamos. Pero se trata de accionar con fe, pedir con fe. Porque dice que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, eso mismo vamos a recibir. No dudar nada. En medio de ese momento de espera, de estar esperando la contestación del Padre, no desfallecer, permanecer, perseverar, seguir confiando en que lo que pedimos conforme a la voluntad del Padre, eso será hecho. Porque, ¿sabes qué? Nuestra fe es muerta cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros decimos tener fe, de que todo va a salir bien, de que todo me va a ir bien. Ahí nosotros lo estamos diciendo. Pero llega un momento que comenzamos a ponernos nerviosos, comenzamos a temer, a dudar, y es ahí cuando la fe es muerta. El creer a medias, no. Se necesita tener una fe inquebrantable. El que cree a medias necesita ver para poder creer. Tomás fue un discípulo y cuando vinieron a decirle de que Jesús había resucitado, él dijo: si yo no lo veo, no lo voy a creer. Yo tengo que ver realmente. Y cuando Jesús se le apareció y le dijo que tocara su costado, y dice: Señor, ahora sí creo. Y dice: Tomás, necesitaste ver para creer. Pero nosotros debemos de creer sin ver. Caminar por fe y no por lo que vemos. Caminar por fe en lo que Dios dice en su palabra, porque Él en su palabra nos dice que nosotros no caminamos solos, que nosotros en todo momento, aun cuando tenemos cargas, cuando tenemos dificultades, en cada momento de nuestra vida, podemos ir a Él y descansar en Él. Pero muchas veces empieza la duda, empieza el temor, y eso por ahí nos gana, y es ahí cuando nuestra fe es muerta, cuando nuestra fe quedó hasta ahí nomás. Creímos, pero hasta ahí nomás quedamos. Y sino que tenemos que tener esa fe con obras, porque la fe actúa juntamente con las obras.
El libro de Santiago 2:23, un poco más abajo, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe de Abraham era una fe activa. Él confiaba en Dios. La fe de este hombre se demostró al obedecer todo lo que el Señor le decía, al estar sensible a lo que el Padre decía que él hiciera. Dice que en un momento ese hijo que él tanto esperaba, ese Isaac que él tanto esperó, dice que en un momento el Señor, en Génesis 22, versículo 2, el Señor le habló a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Algo tan impactante, porque el hijo que él tanto había esperado, el hijo que él tanto había anhelado, el Señor ese día se lo estaba pidiendo para que lo sacrificara. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, dice que enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Dice que cortó leña para el holocausto, se levantó y dice que fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció a cada cosa que el Señor le dijo. En un momento, cuando él ya había visualizado el lugar, le dijo a los siervos que se quedaran ahí con el asno. Y él subió con Isaac. Y dice que Isaac le preguntó: Padre mío, el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, le dijo a Abraham, a su hijo. Y dice que cuando habían llegado al lugar, él hizo todo ya para hacer ese sacrificio, ¿no? Y cuando en la mano de Abraham estaba el cuchillo para hacer el sacrificio que el Señor le estaba pidiendo, dice que el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Quizás vos me estás diciendo: pero eso es algo irracional. La fe de este hombre se demostró al obedecer cada instrucción que el Padre le daba, aun cuando parecía algo que decís: eso tiene que hacer, es su hijo, pero algo difícil de hacer. Pero al estar la fe de Abraham acompañada por las obras y al haber entendido de que todo lo que el Padre hace en nuestras vidas sucede con un propósito, hasta el día de hoy a Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Y no solamente eso, sino que el Señor intervino, Él hizo su voluntad en ese momento. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la fe que vos tengas en el Padre, que esa fe vaya acompañada por obras, que cada día tu fe vaya de la mano con las obras rectas, porque todo lo que sucede es para nuestro bien. Que cada día confíes plenamente en que el Padre tiene planes de bienestar para tu vida, tiene planes de bienestar para tu familia. Solo en ese momento que estás esperando la contestación del Señor, en ese momento de espera, permanece, persevera, no desfallezcas y sigue confiando, porque lo que el Señor quiere hacer con tu vida, con la de tu familia, es algo bueno, no es algo malo.
Recuerda que la fe es una pequeña palabra, pero que si la tenemos en el Padre es poderosa. Que Dios te bendiga. Y te doy muchas gracias por una vez más estar ahí del otro lado, escuchando lo que el Padre deposita en mi corazón. Que esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación para tu vida.